América, nuestro programa, su programa. Estamos muy contentos ya con el sexto, Karen. Sexto capítulo. Tú llevas ya. el Sí, conteo. El conteo, la cuenta. Así es. Bueno, quiero dar la bienvenida a mi querida Karen, a mi amiga Karen. Hola chicos, ¿Cómo un andas? placer. Mal por la vacuna. Ay, le tocó la vacuna a mi Pero querida. ya va avanzando esto. Así Sí. es. Y de este lado tengo a mi querido Daniel, ¿qué onda? ¿Cómo Así es, están? Daniel, ¿qué onda? ¿Todo Chido, bien? ¿Y tú chido. qué tal? Ya, emocionados por otro capítulo más. Por el tema de hoy. Sí, Así es, un como lo tema prometimos. un tema más. Híjole, como se los prometimos, muchachos, como le dijimos a Karen que le íbamos a quitar esa venda de los ojos. Bueno, amigos, somos un grupo de amigos que te contaremos lo que todo el mundo sabe, pero que nadie sabe de dónde viene. Platicaremos de historias políticas, guerras, encuentros casuales en el tiempo, inventos que revolucionaron al mundo, curiosidades químicas, físicas y biológicas, además de todos los antecedentes más importantes que marcaron épocas. Haremos de la historia algo emocionante y lo mejor es que te lo platicaremos como un chismecito historial. Como, oye, ¿sabes como cuáles chismecitos? Esos chismecitos que se quedan en toda la familia, así que, ya, güey. Ese es de todas las reuniones familiares. Ese chisme, exactamente, ese chisme que siempre sale en las reuniones, de esos de que te acuerdas. Si supiste. Para estar sacando la garra. Así es, así es. Así es de que cómanse, también cómanse algo. Pero bueno, primero que nada, pónganse cómodos y comencemos con este señor vendido, traidor. Don Benito Juárez, dijo Karen, el benemérito de las Américas. ¿Es el benemérito de las Américas? ¿El de Trino La Paz? Sí, Si ahí supieras que no es su frase. deja que veas la historia. La cara de Karen, necesito que le hagas zoom. Ay, Ok. a ver, quiero escucharlo. ¿Acaso los héroes que enaltecemos todos los días fueron realmente tan buenos y nobles como los cuentan? ¿Y los tiranos realmente lo son? La costumbre cita que la historia le escribe quien gana las guerras. El vencedor, aquellos que, después de la batalla, pueden dictar qué es lo que ocurrió y cómo al final triunfaron ante las adversidades de la guerra. A lo largo de nuestra historia escolar han existido héroes patrios que alabamos y festejamos, pero también existen tremendos villanos que rechazamos y nos imponen como la figura negativa de la historia. Ándele, con ese Ala. intro. Oye, se me puso Oye, bien chinita. estuvo así que. Un golpe acá. De Ok. película. Sí. Así es. De Qué Star bonito Wars, que así para que- qué bonito que este intro, ¿verdad? Sí, quedó muy cool. Ok. Bueno, además de ser el benemérito de las Américas, como Karen mencionaba, fue un personaje complejo, polémico y determinante en la historia de México. Muy determinante. Que sería imposible pues resumir toda su historia porque otra vez Sí. es lo que ya has visto toda tu vida. Entonces sí, decidimos como hacer como un tipo de resumen, ¿no? De Así las es. cosas buenas, así nada más para recortarte y luego hablarte después. De lo que nadie te dijo. Ajá. Ajá, de lo que no nadie conoces. sabe. Sí. Así De es. lo que no te vienen los hilos de texto, Sí, ¿no? sí. Y nunca van a venir. Ah, obviamente Nunca no. van a venir. Ok. Obviamente no. Su nombre completo fue Benito Pablo Juárez García, y a mi parecer se hubiera escuchado mejor Pablo Benito, pero yo no soy la mamá. Yo no fui la mamá. Yo no fui la mamá. Pero, o sea, si es un nombre, ese no es un diminutivo de nada, Benito. Benito. Beno, no te creas. Ah, ya. De Venom. Benito. Ok. Y nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo, como ya sabemos, de 1806. Fue hijo de indios zapotecas agricultores, los cuales perdió cuando él tenía 3 años. Ay, Juárez aprendió a hablar español a los 13 años, ya que él hablaba zapoteco. Cuando se trasladó a la... Que es que un dialecto, ¿no? Sí, De Oaxaca. así es. Ujú. Mixteco, zapoteco, todos esos Pues es una dialectos lengua que- indígena. Hablan Exacto. terminenteco. Sí. Es una de las miles de lenguas indígenas que Así tenemos es, en y México. ¿sabes qué es lo triste? Que se han ido perdiendo. Claro. La verdad, o sea, a lo mejor es patrimonio cultural. Sí, sí es. Sí, Es sí, patrimonio sí. cultural. Ok, cuando se trasladó a la ciudad capital de Oaxaca, ahí fue cuando aprendió, se matriculó en la escuela, en el seminario de Santa Cruz, donde estudió latín, filosofía y concluyó su bachillerato en 1827. 6 años después se recibió de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ujú. Déjenme les platico algo. Un padre de Oaxaca, de San Pablo Guelatao, fue muy bueno con él.
le pagó. Él fue el que lo apoyó. Sí, le habló. Como el que lo adoptó, no, pues Ajá. porque era huérfano. Sí, Un sí. padre de iglesia. Se quedó, sí, un padre de iglesia. Un sacerdote. de iglesia. Ajá. Sí, perdón, un sacerdote. Tiene razón. De hecho, todavía de hecho en aquel entonces era más común decirle sacerdote. Oye, no manches, pero es que es raro porque Benito Juárez fue el que separó la iglesia. Exacto. No los Así le quería. agradeció. Le hizo laica, Sí. Ajá. la educación laica. Pues, o sea, además de haber hecho la educación laica, pues ahorita platicamos de eso. Bueno, el sacerdote fue el que lo instruyó, el que lo apoyó, el que hizo Sí. todo eso por él. Y bueno, pues, y luego el padre quería que estudiara pues en el seminario de Sacerdote. sacerdotismo. Ajá. Sí, el sacerdotal creo que se pronuncia. Y no, pues él se fue por abogado, como que él ya traía su plan maquiavélico. Hacer dinero. Sí, no, y sí, Billetita. y vaya que sí. Ay, bueno, en 1831, siendo él el primer abogado titulado, y bueno, después de eso, ya siendo abogado, pues fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue electo diputado local de mismo Oaxaca y contrajo matrimonio con Margarita Maza en 1843, que era mayor Benito Juárez que ella, 20 años. 20. ¡Hala! O sea, Ella Santa tenía- Cunas. Sí, literal, sote. Él tenía 37 y ella tenía 17. Había una niña. Sí, Ilegal. 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 Olía a pipí. ¡Qué menso! Dios. ¿Dónde sacaste? Así dice, no, bueno, no alcanzaba el timbre también. Ay, no. Bueno, ay Dios, bueno, se casó con Margarita en 1843 y tuvieron 12 hijos. A la madre, güey. Pero vivieron los 12. No, fallecieron 3. O sea, 12 en 9. total. Todo, Vivieron ajá. vivos 9. Así es. Sí. Sí. Como los matrimonios de antes, Karen. De Oye, seis. ¿qué mexicana vienes ahora? Sí, claro, pues es 16. Es que hoy es 16. 16. Cuando soy hasta la semana que entra. Ajá, o sea, 20. pero andamos muy Pero, patrióticos. sí, Todavía. así es, todavía. Oye, pobres los perros, no se volvieron Ay, por tu no. colonia. Sí, pobres, neta Ya que me da ves de mucha prohibir tristeza. los juegos pirotécnicos. Sí. O sea, mira, sí estoy de acuerdo que pues es una celebración patria y todo este rollo, pero sí siento que los animales sufren mucho. Sí, los La perros verdad, son todos sí. sufren. Y por ejemplo, niños de la colonia ahorita todavía están ¿Ah, sí? ansiando cosas así, y eso sí se me hace bien Sí. feo. O sea, Sí, Pero ya también debe ser es- prohibido eso. sí. Sí, es que... Aunque sea tradición, sí, ya. Sí, ya. es una mala tradición, la Sí, neta. ya debería desaparecer Sí. eso porque sufren mucho los animales. Sí, sobre Sí. sí, Ahora los- tuvimos que meter a los perros, taparles las orejas. acariciarlos, estaban como locos. deja tú bajarles Sí. así como que la ansiedad, los latidos así, o sea, haz de cuenta, tenemos 3 perros amigos y uno de ellos se llama Salmita. Entonces Salmita estaba así Como loca. o sea, era la más loca, haz de cuenta que entró a la casa, subió las escaleras a su casa, subió, bajó, o sea, no Sí, sabía o dónde sea, estaba, no súper sabía. ansiosos. Oye, teníamos Chuy, ¿te acuerdas? Era un pitbull. Sí. Ese se trepaba en En el portón para salirse de la ansiedad Sí. que tenía. Ay, O qué sea, horror. O sea, Claro. nos teníamos que estar ahí con él y luego sobándolo y luego ya, pues no pasa nada, y cariñitos y besos. No, es que en abrazos. serio, o sea, sí es muy Porque no cañón. todavía le habíamos cortado las otra mala costumbre. En ese entonces, pues tiene mucho ya, de hecho el perro ya se murió hace mucho. Sí, ya Le tenemos habíamos muchos cortado años. las orejas cuando era un cachorrito que todavía se usaba eso, que estaba mal, la verdad. Sí. Pero siento pues que nosotros por no eso sabíamos también- tampoco. No, pero siento que por eso también hoy escuchaba más fuerte. Sí, lo- como que Claro, tenía tenía más abierto. sensibilidad. Ah, Sí. claro. Sí. Ay, Sí, Dios. no mutilen a los animales. No, No. ni la colita, ya ves que hay Nada. gente que también le corta la Sí, colita a los no, perros. no, ya no se usa eso por estética. Como que muy de los y por 90s ya también no de se los usa. animales pobres. De acuerdo. Sí, contigo. no, Sí. o sea, por algo tienen cola, por algo tienen orejas. O sea, O sea, no se las quiten. sí, es cierto, o sea, sí es cierto. Bueno, continuemos con el chaparrito. Y en 1848 pues ocupó la gobernatura del estado de Oaxaca, cargo en el que permaneció hasta 1852. En el año de 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de la Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese año, y después de eso se hizo cargo de la presidencia mexicana. Es el único presidente de origen indígena de México desde entonces. Y duró su mandato duró 5 periodos, de 1857 a 1872. O sea, se religió. Son Se 15 años en el poder.
Sí. Pues yo creo que sí. Según las matemáticas, Karen. No. Según las Mira, matemáticas. es cierto que es de ingeniera. Ay, no, sí, estoy en eso. 15 años. Sí. Pues eso. Ah, ¿tú también eres ingeniero? ¿No? Sí, también Sí, ingeniera. también. ¿Te tuviste biomecánica? Ay, sí. No, ¿Y física? Sí, ya no cuenta. Bueno, nos brincamos pues, o sea, partes importantes de la historia que yo creo que ya la mayoría sabemos, que pues Sí, estaba no, la... tiene caso. Sí, exactamente, nada más como resumen, acuérdense que estaban los conservadores y los liberales, Benito Juárez era parte de los liberales, Ajá. y Y se pronunció en contra por la invasión francesa. Sí, y todo ese rollo. exactamente, porque nos dijo que ya no les iba a pagar los franceses, llegaron los estadounidenses, llegaron los estadounidenses, Sí. franceses, me falta otro, los españoles, por supuesto, no me va a faltar. Entonces Estados Unidos y España se fueron de la guerra, se quedó Francia perdió y se quedó Benito Juárez en el poder. Ajá, Ah, así es. ahora yo me voy a poner unos signitos de interrogación porque eso neta no me acuerdo casi ¿A nada. poco? Sí, No, no. fueron de los conservadores y liberales, o sea, sí. Sí, sé más o menos a grosso modo, pero Ajá. no manches, no me acuerdo de muchas cosas que acabas de decir. O sea, cuando estaba Benito Juárez en el poder, lidió con la Revolución Francesa, Sí. que fue cuando Francia Sí, porque- invadió el territorio mexicano. Porque México no quiso pagar La deuda. externa. Ajá, Ajá. exacto. Porque dijo Sí. Benito Juárez que por qué. Pues, ¿qué? Ya me imaginé, y luego tenía un complejo, el chaparrito, ¿y dónde lo ves? Napoleónico. Sí, ajá, sí, de hecho sí, fíjate qué bueno que lo Sí. mencionas, yo creo que sí, a lo mejor por ahí vienen las Sí, cosas. sí, porque verás ahorita cómo, Sí. cómo lo resaltó. Bueno, querida amiga Karen, Bueno, ¿qué pero hizo? ganó la guerra. Sí, eso Sí, sí. no, sí. Ok, querida, ¿qué hizo Juárez en su periodo de presidente? Durante su gobernanza se llevaron a cabo importantes obras públicas como caminos o la reconstrucción del Palacio de Gobierno, además de duplicar el número de escuelas y promulgar el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. ¿De eso te acordabas? Sí. Tenían los libros Sí, de sí, texto. Sí, eso sí, eso Sí, en el cuadernito ese de cívica y ética. Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Donde viene es Benito Juárez el que viene con la bandera, ¿no? Viene Benito, En el libro ella de primaria. viene, sí, en el de primaria, Sí. sí es que me estaba acordando que también en uno de ellos sale Miguel Sí, Hidalgo. ese es otro. Sí, ese también es el Miguel. cuarto. Miguel Hidalgo también, ¿no crees que fue el Todos sus mejor? amoríos. Ay, fue el mejor del No mundo. lo dudes. No, pues sí, Sí. claro. En 1855, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, fue primero gobernador de Oaxaca para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema, lo que ya les había platicado, ¿se acuerdan? Llevando a cabo las leyes de reforma, incluidas en la Constitución de 1857 de Benito Juárez. Sí, de eso sí me acuerdo. Así, sí, el presidente mexicano que terminó con los privilegios de la iglesia. El objetivo principal de estas leyes, pues ya sabemos, ¿no? Era separar la iglesia del Estado y la eliminación del fuero eclesiástico y militar. Que ahorita en la Salle todo se hace eso. Es iglesia católica. Sí, pero ya tú pagas por Sí, entrar. pues sí, ahí o es sea, particular. ajá, Exacto. de hecho, Sí. pues esa, la de Chihuahua, ¿verdad? Esa es la que No, pues mencionas. hay en muchas partes del mundo. Sí, es cristiano. O sea, bueno. Es Sí, pues, cristiano católico. Exacto. ¿Cómo se llamaba? Esa es Salesiano. otra. Es otra. Sí. Ay, Dios. Es que no soy muy buena para los expertos. Ok, en 1859 su gobierno fue reconocido por Estados Unidos porque le ganó a los franceses. Y con su ayuda, los liberales, con la ayuda de Estados Unidos, pues los liberales derrotaron finalmente a los conservadores en 1860. Y en 1861, y de hecho, gracias a Benito Juárez, Estados Unidos tiene gran poder en quienes. Injerencia militar, casi estuvieron a punto No, sí, entrar y salir. sí, espérense, Benito, no, hombre. Lo que tenía Chaparrito lo tenía De tremendito. maldito. Sí, no. Su maldad se, Chiquito pero picoso. su maldad se medía de su cabeza al cielo. En vez de la cabeza a los pies. Sí. Qué horror. Bueno, en 1861, y de acuerdo con la Constitución, le nombraron presidente, y con este cargo creó el registro civil, abolió los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. O sea, ya lo que tú quisieras de hacer religión, Hasta ahí, Podías. hasta ahí vamos bien. sí. Fue muy liberal, o sea, sí estaba muy del lado de su Pues, partido. y la neta, para esos tiempos era así como Sí. que madres. Así o sea, Sí, porque pues separó la iglesia principalmente. sí que tenía un chorro de poder, la Sí. neta. Fíjate, Sí. querido, ahí te va. Las graves dificultades económicas por las que pasaba el país obligaron a Juárez a suspender el pago de la deuda externa, lo que platicábamos ahorita.
La medida, pues sí, el modo en que lo hizo motivó la intervención armada del Reino Unido, España y Francia. Yo me equivoqué, no era Estados Unidos apoyó a México, una disculpa. Reino Unido, España y Francia en 1861 y sumió de nuevo al país en una tensa situación de guerra. Pero los españoles y los británicos pues se retiraron, dijeron gracias, bye. Y los franceses invadieron México en 1863 y un año después impusieron a Maximiliano de Austria como emperador de México. Pero ahí fue cuando ya llegó Juárez, se puso de presidente y ganaron la guerra, lo derrotaron en 1867 y fue reelecto presidente. Se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo al ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales, porque todavía cuando eres parte de un partido político, pues hay sus ciertas divisiones, ¿sí me explico? Sí, o sea, rebeldes, o sea. Ajá, sí, lo podemos mencionar de esa manera. Entonces, bueno, ¿nos quedó claro? Sí, hasta ahí estamos bien? Un personajazo. Sí, o sea, parece que... Digno de admiración. Claro, digno de los libros de texto mexicanos. Digno de que haya casi 44,000 calles llamadas con su nombre en todo México, en todo el país. En cada estado, municipio. Sí. Y en los billetes de 500 pesos. No lo puedo creer. Antes de los de 20. Antes de los de 20. Sí. Apenas pasó. Cuando no era guapo y es que lo fueron mejorando. No, sí era muy feo. Que la mandó guapo. Sí. Ándale. Sí, es que, güey, sí te acuerdas, ¿no? Decía que estaba feo en los de 20. Pues estaba, o sea, como que estaba chaparro así, como que la plusa y la planó la cara, ¿no? Sí. Lo photoshopearon. Sí, pues claro, para que pareciera de 500, no de 20. Sí, o sea, agarró más valor. Entre más guapo, entre más dinero, más valor, ¿o qué? Sí, claro. Entre más dinero, entre más guapo, más valor. No eres feo, eres pobre. Exacto. Sí, definitivamente. Ay, Dios. Bueno, pero ahora sí. ¿Qué es lo que hizo mal? Pero ¿cuál es la realidad detrás de este chaparrín? Así le dices a tus pacientes, ¿no? Chaparrín. Chaparrín, sí. Los chaparrines, de este chaparrín. Bajo la idea de un indígena que vivía en la sierra y caminaba kilómetros para llegar a la primaria, Benito Juárez se ha coronado como uno de los más grandes ejemplos a seguir. Sin embargo, la historia real es... otra. Oye, ahora que dices chaparrín, me acordé de un paciente, Karen. Él tiene acondroplasia, o sea, enanismo. Entonces, pues es un paciente muy lindo, el paciente es bien atento, el niñito. Pero cuando recién la mamá también es bien linda. Sí, cuando recién lo estaba atendiendo le dije, ¿qué pasa, mi chaparrito? Y me quedé así como que trabado y me pasé el lanzo. Ups. Pero un saludo, Dani. Eres genial. Sí, la mami también es muy linda. Ay, de origen humilde, la iglesia le dio la educación y le ayudó a convertirse en uno de los abogados más prominentes de Oaxaca. Sin embargo, debido a la influencia de los maestros masones, porque no sé si sabías que Benito Juárez era masón, Ajá. y llegó a un punto élite del masonismo, ¿sí se puede decir? Sí. Ay, debido a la influencia de los maestros masones del Instituto de Ciencias de Artes, poco después adoptó una postura totalmente cruel hacia la iglesia. O sea, se le volteó. El calcetín. Ah, gracias. El calcetín. Sí, al se volteó. sacerdote que no Sí. apoyó. Sí, se le volteó. Jamás estuvo orgulloso de su origen indígena. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos, según él. No eran reconocidos como mexicanos. O sea, la tierra realmente era de ellos. Claro. Les quitó tierras. Cuando está en su poder, les quitó todo lo que pudo. Es que no manches. O sea, bueno, no tiene así como que defensa, ¿no? O sea, es que la neta, pues una secta como la masonería. Coco Wash. Exacto, eso te iba a decir. O sea, sí, ya tienes otra persona, otro chip, la neta. Ahí te va. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales. Nunca fue elegido por el pueblo y asesinó a sus enemigos impunemente. Políticos. Ajá, a sus enemigos políticos. A sus contrincantes. ¡Hala! Autorizó una serie de tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos. Justo Sierra los declaró como crímenes políticos. O sea, él se cuenta que él decía, Estados Unidos quiere venir, ábrale la frontera. Nos paguen. Páguenos 4 millones. Creo que ahí traigo el precio de cuánto... Estuvo a punto de vender gran parte del país, es más, el norte del país. Ahorita te doy. Bueno, pero no lo vendió él.
No le achaquen crímenes que no Espérate. No, fue Santana. No, sí, Santana sabemos sí que lo hizo sí. legal, pues, Sí. o sea, sí se perdió ahí. Ajá. Pero Benito Juárez sí lo intentó, ahorita te va a platicar. Sí, ¿verdad? así es. Okay. Los militares estadounidenses podían acceder al país, matar, arrestar y poseer tierras sin ningún castigo. No manches, hacían lo que querían, literal. Sí. Exactamente. Eran dueños de... Es más, Benito Juárez creó un tratado que se llamaba Maclean Ocampo para eso. O sea, que dictaba eso, que los militares estadounidenses pueden hacer lo que querían. Tenían libre tráfico. Así es. Este mismo tratado, cedía a Estados Unidos los derechos de tránsito mediante 2 franjas. Una de ellas por Sonora hasta el Mar de Cortés, allá por donde andamos, ¿te acuerdas? Allá en Puerto Peñasco. Sí, has ido para allá, para aquellos rumbos. Está muy helada el agua. No he ido. Está cool. Sí. El Mar de Cortés es la costillita, ¿no? Sí, esto de aquí, ándale, esa de aquí, exactamente. La axilita de la axilita. Es la axila del país. Para que lo ubiquen. Ándale, sí. Y por el puerto de Mazatlán hasta llegar a Matamoros y al sur de Texas. El presidente Buchanan favorecía a Juárez y estaba dispuesto a pagar $4 millones por los beneficios que obtendría del territorio mexicano. Y pues el dinero Benito Juárez pues lo utilizó para financiar la guerra contra el Partido Conservador que apoyaba a Maximiliano cuando Maximiliano todavía estaba vivo y que llegó la intervención francesa y eso. Entonces él necesitaba lana para... Sí, no, es que el país estaba en quiebra. O sea, sí. Pero ahí te va porque estaba en quiebra. ¿Pero cuánto dinero era lo que lo 4 millones. En realidad en ese entonces no era tanto como ahorita. Porque si te acuerdas, el dólar ha ido superando al peso. Eran como 400 millones de pesos, sí. Sí, todavía no se devaluaba el peso. Todavía no pasaba todo ese rollo. Por eso, si no se devaluaba el peso, entonces siento que no era tanta la diferencia con el dólar, ¿no? Pero siempre fue mayor. Pero era, bueno, por la transformación de la moneda. Entonces, sí. Yo la verdad no me sé muy bien las conversiones, o sea, de así. Fue una época donde se devaluó el peso y empezó a valer muchísimo más el dólar. Y luego empezaron a quemar dinero mexicano, ¿no? Los mexicanos... Sí, pues el Banco de México tuvo que hacer ahí unas cosas. Algo así. Sí. Pero sí, ok. Hay algo que investigaremos. Sí, era bastante. Hay una disculpa, me equivoqué. Bueno, pues el Partido Conservador que apoyaba a Maximiliano, ya lo sabemos. Las leyes de reforma en realidad fueron dadas por Valentín Gómez Farías. Él ni de chiste las escribió. En septiembre de 1835. Fíjate, en las que se subordinó completamente el poder eclesiástico, lo despojó de sus bienes y libertades. La separación de la iglesia y del Estado fueron hechas por Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. Pues se cuenta que el tipo iba robando todo lo que podía. Ponía la cara. Ajá, y como tenía dinero, como tenía poder con Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ya tenía su... Y era el presidente en ese momento, se las adjudicaba. Se adjudicó todo así como los logros, ¿no? Sí. Qué gacho, güey. Ahí te va esto. Era el capitán del equipo. Sí. El estado que Benito Juárez siempre despreció y ofertó a los Estados Unidos, uno de los presidentes más beneficiados de la historia del Bronce de México, trató en repetidas veces de deshacerse de Baja California. Lo quería vender a como diera lugar. Se lo quería sacar de Estados Unidos como fuera. Siento, ¿sabes qué estaba pensando cuando estaba escribiendo? Siento como que le causaba así un conflicto que el México tuviera una colita. Sí. Como que quería que fuera... Estaba extra. Ajá, como que sentía que estaba extra. Es que, ya corté la axilita, la alita. Sí. Entonces, yo pienso, eso nos dicen los textos. Yo pienso que como que tenía así como que un complejo así que veía... Como que un conflicto, güey. Sí, como que... Esto no va aquí. Ajá, entonces siempre lo estuvo ofertando Estados Unidos y oferta tras oferta tras oferta, pero también sabes que como que no le llegaron al precio. Como que Estados Unidos sabía que no lo quería y decía, si no lo quiere, nosotros... Oye, pero también mensos Estados Unidos, o sea, hubiera sido una ganga también. Sí. Y no. Ya, según Benito, ya que era porque tenía una baja densidad de población, Cristo, o sea, también cómo quiere que esté repoblada en 1857, o sea. Sí, pero no manches, el Mar de Cortés tiene una biodiversidad enorme. Sí. Es uno de los mares más... Los Cabos iban a ser de Estados Unidos. Bueno, pero no manches, si vas allá, de todos modos pagas en dólares. Sí, ¿verdad? Sí, pero es la moneda. Sí, pero se queda aquí de todos modos el dinero en México. Sí, pero cuando nosotros estamos allá, ¿sí pagamos en Mexa, no? Pues no. Algunas cosas. Nada, pero sí es como Cancún, que se manejan en dólares. Porque les conviene. Ajá. Sí, porque es más conveniente. Claro. Mucho extranjero.
Es que no nos cobraban en dólares porque no traíamos. porque nos dieron cada mexicana. Ajá. Solo traíamos pesos. Así es, ahí les va, deshacerse de Baja California repetidas veces, ya fuera por una necesidad económica o porque según él las condiciones de vida de Baja California y su baja densidad de población hacían de esto un territorio difícil de conquistar. O sea, todavía pensando en eso. Juárez utilizó como garantía para préstamos de dinero, incluso firmó convenios en los que Baja California pasaba a manos de Estados Unidos. ¿Ves? Pero, o sea, sí hubo como ahí preconvenios. Sí, así como que ya, cómpramelo. sí, ya, ¿cuánto das? ¿Cuánto traes Del pato? Sí, bueno, ay, qué horror. Sí. Bueno, ¿tú cuánto dices que medía Benito Juárez? ¿No ves? 1.20. 1.37. Altísimo, güey, altísimo. Estuvo cerca. 17, tanto sí más. Altísimo. Bueno, Benito Juárez medía 1.37 metros, mientras que Maximiliano de Habsburgo contaba con 1.90 de altura. ¡Ay, la madre! Casi sí. Ándale, se sentaba así, güey. Estaba sentado y luego Benito Juárez estaba. Oye, yo creo que sí estaba bien chaparrito, pues Sí, un complejito. güey. Así es de que Juárez sufría de un complejo por su corta talla y envidiaba la altura del austríaco. Sí, claro. Yo envidio las muchachas de la época. Oye, no, pero es como todo, güey. O sea, tienes el pelo lacio y lo quieres tener chino. No, Ajá, exacto. O sea, a mí me gusta mi cabello chino, mi cara, mi cuerpo y todo. Nomás necesito 10 centímetros más. Con 10 centímetros más para hacer tacones. Y el abdomen, ¿no decías que de Isa González? Ay, ¿le han visto el abdomen de Isa González? González patrocínanos. Ya me para todo. ¿Le han visto el abdomen La a Isa vamos a González? invitar a un podcast. Sí. Oigan, ¿le han visto el abdomen a Isa González? Ay, pero también operación. O sea, bueno, no digo que no haga ejercicio, güey. Pero, o sea, también tiene como 3 costillas menos, güey. 2 de un lado y uno de otro. Sí, porque estaba más delgadita. Ah, no es cierto, pero sí, güey, o sea, también. O sea, mi propósito No te sigues, amiga. es que tampoco no tiene un abdomen espectacular. Pues sí, pero pues ella eso se dedica, o sea. Exacto. No me podré yo. Ya lo estás intentando con este podcast. Es el primer No paso. te creas, mira, el abdomen de Isa pues está muy padre, pero 10 centímetros más me vendrían bien para el básquet. Pues sí. Pues sí, Para- pues sí, amiga, la neta, pero pues ya. Pues ya ahorita ya nací, ya tengo entre 27, 28. Ya nací. Es la primera vez hablando, digo. Tratamiento hormonal en las rodillas. No se puede. No, yo creo que ya no. A Messi eso le hicieron. ¿A poco? Sí. Es que Por Messi eso también tenía un problemita, ¿verdad? Sí, está en chaparrito. No sé cuánto mide, no tengo el dato exacto, pero está en chaparro. Oye, yo hace muchos años, no sé si esto sea real o no, estaba bien chiquita, pero me acuerdo que, pues más todavía es que existía el DirecTV. Ajá. Vi un programa. Todavía existían las canciones chidas de Shakira. Sí. Vi un programa en DirecTV donde una chava quería ser aeromoza y le pusieron unas placas en la tibia y el peroné para que estuviera más alta, porque antes se suponía que deberías tener una altura para ser aeromoza. Sí, pues supongo que la fracturan, estiran y ponen ahí las placas. Sí, sí es posible, no me lo Sí, estoy, no es me lo estoy. ortopedia. Que es que ortopedia básica. Pues, o sea, eso No cosa. sé bien cómo es el proceso, Sí, no sí, sé sí. si estoy mintiendo, pero sé que sí existe un procedimiento así. Entonces, o sea, sé que Sí, yo también había escuchado algo así, la neta no sé cómo funciona. No Pero sé, pues, mitos urbanos, ¿verdad? sí, o sea, por eso les digo, Ya o sea, sé. les digo que existió hace 1000 años, yo tenía como 7 años, 6 años, pero como sí me gusta mucho la altura, como que me quedó muy grabado eso. se te quedó. Ujú. Su complejo napoleónico también. Ándale. Igual que Benito Juárez. Complejo Benito Juárez, ya lo vamos a dejar como Complejo Benito Sí, Juárez. así se va a llamar aquí en México. Complejo Benito Juárez, sí. Por su cortota y pues envidiaba la altura pues de este jovenazo del austriaco y no creo que haya sido feo. Platicábamos el otro día, los europeos pues no. No, es También hay europeos feos, güey. También, o sea. Tesla no estaba feo. Pues que es lo que te digo, que estás acostumbrado a ver aquí gente, pues realmente somos más morenitos aquí en México. Entonces ves un güero y ya se te hace diferente y ya Pues te llama sí, la atención. ahí está ya también. Pero, No o sea, menosprecies aquí en la belleza mexicana. No, claro que no. O sea, estoy casada con un mexicano. Luego van o también sea, allá a Europa los mexicanos y y son la belleza extraña. sí, son lo más Ajá. hermoso que existe.
Un outfit, cállate, digno de Milán, de las pasarelas de Milán. No, espérate, o sea, a lo que voy, claro que no desecho la belleza mexicana, o sea, tenemos a los Pero para tus estándares de belleza parece que estaría guapo. No, me refiero a que por el complejo que tenía Benito Juárez, me imagino que pues ha de estar guapo Maximiliano, no ni siquiera lo vi en fotos, estoy hablando de esto. O sea, como para compararse, pues. Acuérdate del dicho en gusto se rompe en género. Exacto. Ya lo comprendiste, ya lo Sí, puedes ya. poner. Ok. Al contemplar Benito Juárez el cadáver de su rival político que había sido fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, el presidente exclamó: era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Ni tan alto. Ni tan alto ni tan fuerte porque no soy iglesia. Perdón, ni tan alto ni tan fuerte. Ándele, ya ves. ¿Cómo la ves? Despectivamente. Ajá, sí, despectivamente. Sí, claro, obviamente. claro. Oye, qué horror. ¿Cómo la ves Sí. con el O sea, como que el güey también está enfermo de poder, ¿no? O sea, Sí, no manches, 15 años en el poder, Karen. sí, cabrón. A ver, Karen, repíteme la frase de Benito Juárez. Pues, El respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá, entre los individuos como entre las naciones, Ajá. el respeto al derecho ajeno Es la paz. Varios historiadores indican que Juárez pudo haberse inspirado en los escritos de Immanuel Kant en su ensayo titulado Sobre la paz perpetua en 1795. El filósofo Pero prusiano... escucha. Ahí te va. El filósofo prusiano escribió: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio sobre la paz perpetua. O sea, no solo... Pero no podemos poner eso, Anita. Ok, entonces el meme. Exactamente así fue como pasó. ¿Hiciste? Ok, entonces entre los enemigos como entre las naciones. Acabas de hacer este podcast un poco mejor, Karen. Ay, no. Ay, Dios, neta, hasta lloré de risa. Ay, no manches. Entonces, pues bueno, de ahí se inspiró Benito Juárez para escribir. No, bueno, se inspiró, se lo fusiló. O sea, la neta, sí. De hecho, hay varios historiadores que dicen que así la palabra que dijiste, que se lo fusiló tal cual de Immanuel Kant. Sí. Sí. Uno puede pensar que la austeridad en el gobierno es deseable, pero no invocando a Juárez. No sé si escuchaste hace algunos... A López Obrador. Sí, algunos meses, gracias. Ni me acordaba el viejito. Al presidente, sí, que dijo que deberíamos basarnos en la austeridad en la que vivía el presidente Benito Juárez, como gobernaba, en la pura austeridad tenía el país. Debemos fijarnos El personaje. en personajes históricos. Así es. Ahí les va. Para evitar polémicas innecesarias sobre cuánto duró la presidencia de Juárez, tomemos como inicio, pues bueno, más o menos algunos mencionan 1857, les dije 58 al inicio, sí. Pero vamos a tomar de inicio 1861, porque se acuerdan que estaba en la Suprema Corte de Justicia y luego entre guerras y todo eso. Sí, quedó la fecha en que entró triunfal a la Ciudad de México después de la Guerra de Reforma y verdaderamente electo. Es probable que haya cobrado como presidente de la República un total de 11 años. Tú dijiste 15, pues le quitamos los otros más o menos 4. Así es. De 1861 a 1872. Ahí te va. El sueldo de los presidentes se estableció de 1824, desde 1824. Los diversos puestos de egresos de la Federación de la época indican que el sueldo de don Benito Juárez como presidente era de 30,000 pesitos anuales. Que hoy en día serían unos 12,700,000 o bien 1,070,000 mensuales. Es decir, cerca de 4 veces el sueldo de los presidentes neoliberales Fox, Calderón y Peña Nieto. Si multiplicamos eso por los años que fue presidente, Juárez obtuvo del erario unos 139 millones de pesos de lo que es hoy. Todo su mandato. Así es, espérate. Lo que es más o menos consistente a su herencia, descontando el gasto de vida. Uno podría considerar que en aquel momento el país vivía en constante amenaza y el aparato estatal era modesto frente a una presidencia financieramente sólida. Sin embargo, los
sueldos de los demás funcionarios también eran generosos. Los gobernadores a juzgar eran por ejemplo, la gobernatura de Juárez ganaban 4,000 pesos anuales, hoy casi 2 millones de pesos. El ministro de Estado ganaba 8,000, casi 4 millones actuales. Los senadores y diputados de 4,800 a 2 millones de hoy. Y un general de brigada, pues más o menos 4,500, que son 6,000. Más o menos. De 4,500 a 6,000 respectivamente. O cerca de que son 2 o 3 millones hoy. Nada despreciable. Los sueldos. No, sí están muy altos. O sea, si divides, yo no voy a decir cuánto gano, ¿verdad? Pero yo no estoy ni cerca de no, güey, no. O sea, y no puedes, exactamente. Y no puedes hacer como que una comparación, ¿no? Porque la moneda antes. Exactamente. Y pues bueno, pues obviamente Juárez, pues como fue quitando tierras, fue quitando predios, fue haciendo su montoncito, ¿sí sabes? Entonces todavía acumulan los 139 millones de pesos que hizo en su mandato, más todo lo que cuando estuvo en la gobernatura, cuando se retiró. Sus patrocinios. Sus anuncios. Lo que le pagaba a Estados Unidos por pasar aquí a México libremente. Sí, pues todas las tranzas, la neta que traía. ¿Dónde ves la austeridad tú? Exacto. No, pues no. Es que mira. ¿Cuánto qué? ¿Con dónde ves la austeridad? No, pues no había autoridad, solo lo que está escrito en los libros, como se quiere hacer ver. Así como es. Un héroe mexicano. Sí, así es. Conocemos las fortunas que derivadas de la desamortización y las transferencias de riquezas, pues se acumularon los allegados de Juárez, de las fortunas coloniales, pues de donde ya cuando ganamos territorio y todo eso, pues ya todo lo colonial que se creó, que se quedó, pues fue parte de Benito Juárez y de su gente. Ay, pues haciendas, expropiaciones y demás. Familias que después se consideran la élite porfirista, porque después de Benito Juárez viene Porfirio Díaz. Porfirio Díaz agarra el poder al momento. Para esto, no sé si te acuerdas, no sé si recuerden que Porfirio Díaz, dijo Porfirio Díaz, y es que ya duró mucho en el poder. Ahora voy yo. No, espérate. Es que dijo palabras textuales. Dijo, es que un presidente no se puede reelegir tanto. O sea, él pensaba eso. Él pensaba hasta que el poder lo corrompió. Hasta que él se dio cuenta de lo que era estar en el poder. Claro. Sí. Entonces, pues también Porfirio Díaz empezó a levantarse en armas y empezó a querer ahí a presionar. Sí, de poco en poquito. Y para la fortuna de Porfirio Díaz, a Benito Juárez le dio un infarto. ¿Y murió qué día? No sé cuándo murió. No guardé la fecha de cuándo murió. Cari. No sé. Yo no sé. Pero en Google, a ver. No sé cuándo se murió, la verdad. Pero en el año de 1900. De hecho, yo creo que así terminó el mandato de presidente. Creo que terminó su mandato de presidente porque se murió. Pues ese fue el motivo. Sí. Mira aquí, el 18 de julio de 1972, en sus sobrias habitaciones del ala norte del Palacio Nacional, murió el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, víctima de una angina de pecho, según la mayoría de las versiones. Entonces murió en el poder todavía. Sí, murió en el poder, o sea, te digo que le cayó como anillo al dedo a Porfirio Díaz. Y espérate, después... Pero el güey no sufrió, güey, se murió dormido, no o sea... sufrió. A los 66 años. Murió siendo feliz. Todavía para colmo. Así es. Entonces, pues ya... luego espérense, también hizo riquezas con las propiedades religiosas de las que se apropió gracias a la reforma. Que les quitó. Así es. Terrenos a las iglesias. Sí, así es. Entonces, pues ya te digo que le cayó como anillo al dedo que Benito Juárez se muriera. Porfirio Díaz entró, ya tenía pues bien armado su plan, su todo. Y entró para quedarse. 30 años. Dijo, si él se aventó 15, pues yo 30. Yo le doblo la edad y el año, y los años. Y creo que Benito Juárez tenía 66 años cuando se murió. Sí. Sí, 66. Sí, lo acabo de leer. Sí, lo acabo de leer. Y aquí lo traigo, amiga.
Y pues bueno, amigos, ¿algo más que quieren agregar sobre el chaparrito? ¿Qué te pareció la historia del chaparrito? ¿Te cambió un poco tu perspectiva? Sí, güey, porque la neta, pues en los libros de texto, o sea, mira, digo, no, son cosas a lo mejor que no mencionan por no manchar el nombre, ¿sí me explico? Exacto, tenemos a alguien que necesitamos a quien admirar. Exacto. Políticamente. Pero pues era político, o sea, y la política es así sucia, entonces... Siempre va a haber. Tuvo que tener un lado oscuro. Hizo cosas buenas. Sí, claro. Más cosas buenas pienso yo que malas, la verdad. ¿Cómo qué? Pues sí, la ley, dime, se las fusiló. Las leyes de reforma no eran de él. Pues construyó varios kilómetros de carretera. Sí duplicó las escuelas. Separó la iglesia. Ponle que a lo mejor de ideas de otro, pero las implementó. Bueno, sí, es que una cosa es que ya existan, o sea, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que no tienes que inventar el pinche hilo negro, ¿sabes? El hilo negro ya existe, pero si existe en Suecia y aquí no, Tráelo. O sea, implementalo aquí, si es para mejor. Sí, pero que no las juzguen las cosas. Exacto. Hizo cosas buenas que malas, pienso yo. Pero sí, también pienso yo. Cosas malas que hizo, sí hizo, y cosas malas, la verdad, no se le... o nunca, no las sabía uno. No se mencionan, o sea, no... Y deberían de hacerlo, la neta. Sí, deberían. Nadie es perfecto. Exacto. Y pues debería también de eso saberlo la gente, ¿no? O sea, la juventud, los niños de que están estudiando. Sí, Emilio Juárez hizo esto, pero pues también hizo esto, o sea... Y para que sepan que la historia es para eso, para no cometer 2 veces el mismo error. Exacto. Entonces, bueno. Estuvo cool, la neta sí me agradó. Sí. O sea, sí, pero así como que muy informativo porque sí cambia como que tu perspectiva del personaje. Así es. Bueno, queridos amigos, síganos, please. Escúchenos en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales. Estamos, Karen. K. Ortega, She. ¿Te puse K. Ortega? ¿Sí te puse, no? ¿Sí? K. Ortega, She. Sí, ok. Doctor Daniel Fontes. Y Grecia D. Vaya, sí, ya lo dijo él. Si mal no me equivoco, Grecia D. Oigan, dense la oportunidad de escucharnos. Dense la oportunidad. Sí, nuestros otros episodios también están. Ya hemos mejorado un poquito. Teníamos muchos errores y vamos mejorando, así es. Claro. Oigan, paréntesis. ¿Se acuerdan que hablamos en la semana pasada de la cárcel de Lecumberri? Sí. Que les dije que grabaron una película. Pedro Infante. Sí, ya sé cuál es, la de Cielo de Torito. No, es la de Nosotros los Pobres. Sí, no es esa. Los pobres. No. Yo creía que era la de Torito. No. Esa, ahí. Escúchenos. Sí. Nos vemos, denos like, compartan. Compartan. Fuga histórica. Así es. Bye. Gracias. Los queremos. Bye.